Y a la inversa, igualmente, cuando se ha entendido que el interés superior no debe ser el de la custodia conjunta o custodia compartida, entonces se entiende que debe ser una custodia individual y atribuida exclusivamente a un progenitor. Faltan, por tanto, determinación de criterio, faltan aplicación de los criterios en la redacción tal y como ha quedado de ese precepto en el Código Civil. Pero no solo tenemos esa normativa, sino que en el ordenamiento jurídico español y atendiendo a las competencias que en el ámbito civil pueden tener atribuidas o tienen atribuidas las comunidades autónomas, en la actualidad, respecto de esta situación, nos encontramos con que Cataluña, Navarra, Valencia y Aragón están interpretando en su poder legislativo en el ámbito civil ese interés superior del menor en un sentido o en otro. En concreto, en el caso de Aragón, el Código Foral, que así debemos de denominar, fija que con criterio y con carácter general la regla en el supuesto de cese de la convivencia de los progenitores debe ser precisamente la custodia conjunta, la custodia compartida. Esa es la regla general. La situación sería que en aquellos casos donde el interés superior del menor no fuese atendido con dicha custodia compartida, se atribuiría la custodia individual. Por lo tanto, la interpretación del interés superior del menor en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón es favorable a la custodia conjunta, custodia compartida. Supuestos en la práctica. De esa norma relativamente reciente en el ordenamiento jurídico español ya tenemos algunas resoluciones jurisprudenciales y en concreto la Audiencia Provincial de Teruel dicta una resolución en la que para un caso de un menor que no alcanza la edad de 2 años y que sus progenitores tienen 19 años, que constituyeron una pareja de hecho y que la rompen la situación de convivencia. Cada uno vuelve al domicilio familiar y en el momento en que se produce esa situación de separación se alternan diariamente el menor de un domicilio a otro que lo son realmente de los abuelos. Cuando se plantea el régimen ya, un régimen de convivencia, en la primera instancia se fija que lo sea en favor de la madre. El padre, de acuerdo con la legislación aragonesa, insta la petición de custodia compartida. Les repito que es una pareja de hecho y la convivencia de cada uno se produce en el hogar con los padres. La Audiencia Provincial hace aplicación literal de la legislación aragonesa y a pesar de fijar que realmente no es ese sistema diario, cada día un menor de 2 años que tenga que cambiar de domicilio diario, a pesar de que no considera que sea la mejor fórmula y, sobre todo, atendiendo a ese interés superior del menor, concede la custodia compartida, en aplicación del texto literal de la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dicho que si es una situación que no protege el interés superior del menor, resulta absolutamente incoherente que la decisión de la Audiencia Provincial lo haya sido en ese sentido, ya que la flexibilización del caso en concreto habrá que atender precisamente no a los intereses objetivos de los progenitores, sino fundamentalmente al interés superior del menor. En el caso de Valencia, Valencia como comunidad autónoma igualmente legisla en el sentido de considerar excepcional la custodia individual y la regla general la custodia compartida.
también de la legislación valenciana. Existen ya resoluciones judiciales del juzgado de Elche en concreto, donde para un menor de 18 meses, igualmente aplicando literalmente el texto legal, se fija como regla la regla general, la custodia compartida. En el caso de Valencia, en el mes de julio se recurrió y se ha admitido a trámite al Tribunal Constitucional si efectivamente Valencia, como comunidad autónoma, tiene competencias para legislar sobre esta materia, lo cual dará lugar a que el Tribunal Constitucional se manifieste sobre la constitucionalidad o no de esta legislación en dicha comunidad autónoma. Cataluña. Cataluña igualmente tiene su Código Civil, que su libro segundo contempla la legislación en el ámbito de familia, y en Cataluña resulta, al menos en la literalidad de los términos, no se utiliza el término patria potestad, se utilizan los términos responsabilidad parental y vienen a fijar el interés superior del menor como criterio y principio general de información y de adaptación al caso en concreto. Aunque es cierto que los proyectos de reforma del Código catalán, del Código Civil de Cataluña y del libro segundo de familia se inclinaban a favor de atribuir como carácter general la custodia compartida, finalmente en su redacción queda que habrá que adaptar al supuesto del caso en concreto. Los mismos términos o en los mismos términos encontramos la legislación foral navarra para el supuesto del cese de la convivencia. De esta descripción, de este panorama de conjunto de normas, la primera conclusión que yo podría manifestar en estos momentos es cómo nos estamos encontrando en situaciones en que la vecindad va a venir marcando diferentes respuestas por parte del legislador y por parte de la aplicación e interpretación judicial, lo cual creo que no favorece precisamente que la respuesta sea diferenciada en el sentido de la interpretación de que es el interés superior del menor, cuando textos europeos, textos internacionales nos vienen fijando, en concreto la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3, que la respuesta de todos los poderes, y en el concreto igualmente de las autoridades legislativas y de las resoluciones legislativas, deben atender a esa protección, a ese interés superior del menor. Por lo que la discriminación en razón de la comunidad autónoma y de las interpretaciones judiciales pueden dar lugar a respuestas ya no solo contradictoria, sino absolutamente incoherente, atendiendo a los supuestos del caso en concreto. Si esa es la respuesta desde el derecho privado, que yo tampoco quiero ser excesivamente negativa ni pesimista, pero sí es la realidad que se nos está produciendo, ¿qué ocurre cuando nos encontramos que hay que plantear el régimen de custodia, el régimen de visita, el régimen de comunicación, en supuestos donde confluyen no el cese de la convivencia, sino supuestos de violencia? ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista jurisprudencial? Ya se ha puesto de manifiesto, y yo no voy a reiterar, pero sí por lo menos a fijar, que la violencia contra los niños, contra las niñas, contra las mujeres, es una violación de derechos humanos. Y además de constituir una violación de derechos humanos, resulta ser la más frecuente y, además de ser la más frecuente, la más grave. A partir de esas afirmaciones, que son afirmaciones que podemos encontrar y que no pueden ser atribuidas a mi persona, sino en distintos informes, tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa, estas violaciones, ¿qué amparo, qué respuesta normativa tienen? En los casos en los que afectan a niños y a niñas,
Yo creo que el planteamiento que podemos hacernos es que respuesta normativa, desde el punto de vista internacional, europeo y, por supuesto, de nuestro ordenamiento jurídico, lo hay tanto en la normativa relativa a la perspectiva de violencia de género como, sobre todo, desde el reconocimiento de los derechos de la infancia. Es decir, que esa respuesta, desde el punto de vista normativo, existe. Y no solo existe, sino que, además, en los últimos años ha sido un ámbito donde con mayor intensidad se están manifestando, como repito, las autoridades internacionales, las organizaciones internacionales y también, igualmente, el Estado español y la normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, confluyen la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos de la infancia para encontrar respuestas normativas. Las encontramos, y sobre todo desde el punto de vista de los derechos de la infancia, en el catálogo de derechos que reconoce esa Convención de los Derechos del Niño de 1989 y en su artículo 3 en concreto, al consagrar ese interés superior del menor, aunque luego sea susceptible de interpretación, como vamos a ver, por parte de resoluciones de jueces y de tribunales. Pero sí que existe ese reconocimiento normativo. De hecho, en el mes de mayo de este año 2011, la Convención relativa a la violencia de género y que firma el Estado español junto a otros 12 estados en el mes de mayo, pone igualmente de manifiesto que desde la perspectiva de género es fundamental dar un tratamiento específico en aquellos casos donde nos encontramos con niños, con niñas que son testigos de los actos relativos a violencia de género. El problema puede estar, nos encontramos con que Cataluña, Navarra, Valencia y Aragón están interpretando en su poder legislativo en el ámbito civil ese interés superior del menor en un sentido o en otro. En concreto, en el caso de Aragón, el Código Foral, que así debemos de denominar, fija que con criterio y con carácter general la regla, no tenemos esa normativa, sino que en el ordenamiento jurídico español y atendiendo a las competencias que en el ámbito civil pueden tener atribuidas o tienen atribuidas las comunidades autónomas, en la actualidad, respecto de esta situación, y a la inversa, igualmente, cuando se ha entendido que el interés superior no debe ser el de la custodia conjunta o custodia compartida, entonces se entiende que debe ser una custodia individual y atribuida exclusivamente a un progenitor. Faltan, por tanto, determinación de criterio, faltan aplicación de los criterios en la redacción tal y como ha quedado de ese precepto en el Código Civil. Pero no solo